Viral, el Nahual de la hora mala, evento real de Mapimí, Durango. Buenas noches. Señor Chomo San Juan, es un gusto escuchar sus leyendas y relatos reales. Es por eso que con toda la confianza del mundo, les quiero compartir lo que le sucedió a mi abuelita, que en paz descanse. Esto allá por finales de los años 50. Nos cuenta que ella aún era muy joven. Tendría escasos 19 años de edad. En esa época viajar no era cómodo. Y si no tenían dinero para el autobús, tenían que hacerlo ya sea a caballo, en burro o en una carreta. Antes no era nada fácil viajar a otro rancho, porque la gente no contaba con algún coche o vehículo de motor, como en el caso de mi abuelita, quien mejor optaba por viajar en un carretón o un carro jalado por mulas, pero con mucha gente más. Bueno, en las fechas de noviembre, cuando se celebraban los aniversarios de los pueblos laguneros, mi abuelita viajaba, porque vivía en un pueblo llamado Eureka, esto en Durango, y para llegar al pueblo de Mapimí, su traslado era en la carreta, y duraba casi toda la noche. Ella iba muy apurada, porque le urgía llegar al día siguiente, para ayudar en los quehaceres de la fiesta, aquella que se celebraría en casa de la familia. Como era costumbre, en cada casa regalaban comida a los que visitaban a sus conocidos en dichos pueblos, pero también a los forasteros o gente que iba de paso, porque gracias a Dios en esa época alcanzaba para todos. Cuenta la historia que salieron del ejido Eureka, como a eso de las 6 de la tarde, y a medio camino, como iban a paso lento, les dio la noche. Esa vez se sentía un frío tremendo y la sensación de que algo malo estaba pasando. Y esto lo notaban en los animales y aves del camino, los cuales, temerosos, se quedaban en silencio. El señor que llevaba a la gente iba nervioso y no lo podía ocultar. Por su parte, mi abuela, de lo apurada que estaba, no le prestaba atención a todo esto, ni siquiera a que estaban cerca de la hora mala, en dirección a la que ellos traían. De pronto a lo lejos se escuchó un grito, pero uno en verdad terrorífico. Por ende, los burros de la carreta no lo sintieron y siguieron su paso, pero de pronto se frenaron en seco y se detuvieron a medio camino. A pesar de que el hombre del carretón se bajó para castigarlos, esto con nada retomaban su camino. De pronto se escuchó el trotar de varios caballos en la oscuridad, y pensando que serían asaltantes, los pocos hombres que venían en ese viaje sacaron sus machetes para defenderse, pero gracias a Dios no eran bandidos. Minutos después resulta que se encontraron de frente con un grupo de 7 jinetes, los cuales venían con la boca seca y despavoridos. Los pobres estaban asustados y no podían emitir palabra alguna. En su cara tenían un semblante de que se habían encontrado con algo muy aterrador. En el justo momento en que se pararon, le quisieron decir al señor de la carreta acerca de las bestias, pero estos ya no lo hicieron, porque al voltear vieron que en la carreta había varios niños y mujeres embarazadas. Fue por ese motivo que solo le dijeron a don José en voz baja que si querían seguir con vida, que por favor se dieran la media vuelta y que se regresaran para su rancho, porque lamentablemente la hora mala ya los había alcanzado, y esta venía con una aterradora bestia, una como jamás hubieran visto. En pocas palabras, al escuchar eso, don José tembló de pies a cabeza, porque sabía que efectivamente
La hora mala era algo terrible. De hecho, era peor que ver al diablo. Y esto porque resulta que la hora mala o la hora muerta era el peor momento del día, justo cuando los mundos paralelos se sincronizaban y se abrían portales entre las 12 del día y las 3 de la madrugada. Y de allí no solamente salía el diablo, por el contrario, salían infinidad de bestias, brujas y nahuales devoraalmas. A este suceso se le conocía como la hora mala o la hora maldita, pero también como la hora del muerto o la hora del diablo. Algo nervioso, don José les preguntó que si habían visto al diablo, pero estos hombres le dijeron que no, que eso era algo peor. Lamentablemente, los pobres hombres iban a una fiesta y se les apareció un aterrador y hambriento perro nahual, y que esa bestia tiró de su caballo a uno y se lo comió lentamente. Después, ya no encontraron lo que quedó del jinete. Don José y mi abuela, al principio, como que no les creyeron mucho, y hasta imaginaron que estaban ebrios, y por eso siguieron su camino. Por desgracia, metros más adelante, se empezaron a escuchar aullidos y alaridos como de un lobo, y un hombre gritando por su vida allí entre la oscuridad. La abuela, antes de fallecer, recordó esos lamentos y decía que eran muy feos y fuertes. Ya era demasiado tarde, y mi abuela estaba arrepentida por no hacerles casos de lo que realmente estaba pasando. Por su parte, la esposa del señor José y sus hijos estaban muertos de miedo, y no les quedó de otra que cerrar los ojos y encomendarse a Dios para salir con vida. Por desgracia, los burros, de lo asustados que iban, rompieron los lazos y se perdieron entre la oscuridad. Y más, cuando los aullidos ya estaban a escasos 30 metros de ellos. Don José y su familia estaban rezando, pero a mi abuelita se les ocurrió correr por un árbol, uno que estaba muy grande. Esto para subir a las mujeres embarazadas y a los niños. Pero incluso también llevaban a 3 bebés recién nacidos. Mi abuela era muy valiente y ayudó a subir a los desprotegidos primero. Recuerda que se subieron todos como pudieron al árbol, el cual era muy frondoso. Por su parte, allí dejaron todas las cosas en la carreta y desde arriba rezaban para que amaneciera rápido. La esposa de don José le pedía a Cristo que esa bestia nahual no los fuera a ver o a oler, porque tenía especial apetito, sobre todo en los niños. Por su parte, los burros, a lo lejos y entre la oscuridad, rebuznaron, pero muy feo. Era como si se murieran de dolor. Y media hora después, se apagaron sus lamentos, pero se volvieron a escuchar más cerca los aterradores aullidos de las bestias. Por desgracia, no era solamente una ni dos. Ahora, era una manada de hambrientos seres bestiales. Cuentan que cuando por fin una de las bestias se asomó, esta era lo más parecida a la cruza de un hombre, pero con un perro o lobo, porque en verdad estaba muy fea. Toda cubierta de vello, y aparte, parecía humanoide. Aún estaba un poco lejos, pero al momento en que se acercó abajo del árbol, casi gritan del susto, al ver cuando se puso de pie, y caminó sobre sus 2 patas traseras. Este nahual de inmediato los trató de oler allí en la madrugada, pero como también olía a la sangre de los burros, gracias a Dios que no logró descubrirlos que estaban arriba del árbol. Segundos después llegó otra bestia, la cual venía aullando, pero de una forma tenebrosa. Se escuchaba tan feo que nadie quiso hacer ruido, porque cualquier movimiento en falso les diría en dónde estaban los niños. Cuando todos vieron pasar
a esa bestia por entre los árboles y ramas, ya estaban por gritar, y más cuando la bestia comenzó a desgarrar su propio cuerpo, como si no le doliera nada. Cuenta la historia que en eso otra de las bestias venía arrastrando una parte de los burros, y eso sirvió para que se pelearan por la carne, y entre ellos se atacaran por hambre. Minutos después se fueron para el monte, con lo que quedaba de los burros, y se perdieron justo en el tiempo en que los bebés ya estaban comenzando a llorar, esto por el frío y por la lluvia que hacía. Una hora después, al ver que ya no había peligro, agradecieron a Dios por esa oportunidad de vida, y más porque las bestias no los vieron, que si no, quién sabe qué hubiera pasado en ese momento. Por último, mi abuela dice que se fueron caminando ante el temor de ser descubiertos, pero que cuando estaban a 1 kilómetro del pueblo, en ese momento se volvieron a escuchar los aullidos, solo que más lejos. Fue allí que cantaron los gallos, anunciando el nuevo amanecer. Con miedo, frío y hambre, por fin llegaron al pueblo, pero con lo que vieron de inmediato supieron que ya no habría fiesta. Por desgracia, en la entrada del pueblo, vieron mucha sangre, así como caballos, perros y chivos destrozados sobre el camino. Los ancianos y mujeres, al ver que la abuela y la gente venían con niños, de inmediato les preguntaron que si no se habían topado en su camino con las bestias de la hora mala, sobre todo con los aterradores hombres lobo, los cuales se comieron hasta los huesos de algunas víctimas. La abuela no contó nada para no asustarlos más, y esto porque las bestias ya habían hecho mucho daño en el pueblo, y también comprendieron que ellos sí corrieron con mucha suerte. Al final de cuentas, la abuela fue a ver si sus familiares estaban bien, pero ya no hubo fiesta, porque medio pueblo abandonó ese lugar ante el miedo del regreso de las criaturas. Esta historia, como muchas otras, se cuentan especialmente acerca de la hora mala, de la maldita hora de las bestias nahuales y de los licántropos de Mapimí. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan y compartido de eventos reales por el comandante Cisneros.